En tus manos estamos. Solo tú. Glorifícate, ministra tú esta mañana. Esta mañana vamos a continuar con el tema de la última prédica que yo di aquí sobre la vida de Dios, y era avívanos, vamos por más. ¿Por qué? Porque hay mucho más y necesitamos que Él nos avive y necesitamos que Él nos vivifique para alcanzar eso más. Entonces tengo que dar un breve resumen de la primera parte, porque si hubiera alguien que no ha escuchado esa primera prédica, ya sea aquí o sea por Facebook, va a estar perdido en el espacio, no va a entender por dónde voy. Entonces, y además no nos viene a repasar, vamos. Nosotros hablábamos de que el salmista decía: vivifícame, avívame. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Yo necesito que tú seas el que me avives, porque ni yo misma me puedo avivar. Yo necesito que vengas tú. Yo te necesito una intervención del cielo. Yo reconozco la dependencia que tengo de ti para que me vengas a vivificar, a avivar. Y avivar quiere decir revivir, como algo que se está extinguiendo, un fuego que se extingue, y tú le soplas y viene y lo avivas. Y también quiere decir dar vida. Ahora, yo hablaba de qué clase de vida estamos hablando aquí, y nosotros sabemos que cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. ¿Y qué perdió? Pues ¿qué fue lo que perdió? Perdió la vida de Dios en él. Eso fue lo que perdió. Entonces Dios, el Padre, envía a Jesús a restaurar todo lo que se había perdido. ¿Qué era parte de lo que se había perdido? La vida de Dios en el hombre. Y nosotros hablamos de un pasaje muy conocido, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo cubrimos bien y dijimos: si tú le preguntas a la mayoría de los creyentes de qué me habla ese versículo, te van a decir: de que me vaya para allá con Él cuando yo parta de este mundo. Ese es el problema. Por eso es que no entendemos algo bien poderoso que cierra este pasaje. Cuando la palabra dice vida eterna, la literal es la vida Zoe. ¿De qué me habla? La vida de Dios, la vida abundante, la calidad de vida de la misma vida de Jesús está dentro de nosotros. Amén. ¿Entendemos esto? La vida de Jesús dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no solo quería cambiar nuestro destino futuro, Él quería cambiar tu vida presente aquí en esta tierra. Eso es, gloria a Dios. Aquí en esta tierra. Y por eso nos dio la vida de Dios. Y el propósito de Dios al darnos esa vida es que podamos vivir como Él, caminar como Él, actuar como Él aquí en la tierra. ¿Acaso no nos dijo que las mismas obras que yo hago, ustedes las van a hacer? Y aún más, mayores obras harán. Alabanza al que vive. Dios mío, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué dijo ustedes pueden hacer las mismas obras que yo? Porque depositó la vida de Jesús dentro. Amén, eso es. Tenemos todo lo que necesitamos para manifestar las obras de Él, y aún mayores, como Él dice. Entonces, nosotros sabemos que la palabra dice: Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No te dio poquito, te dio vida en abundancia. ¿Para qué te la dio? Pues para que podamos actuar como Él, para que podamos vivir como Él. Entonces, es que así, no dice la palabra, así como Él es.
Primera de Juan 4, 17 o 7, no olvides, pero ahí está. Así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Y de hecho, te estoy dando muchas cosas. Si no lo viste en la primera prédica, te aconsejo que la leas, porque aquí están los versículos bíblicos que sustentan todo lo que estoy diciendo ahora, en esta mañana. Entonces, ¿por qué podemos ser como Él? Porque tenemos la vida de Jesús adentro. Entonces, la meta de Dios, o la meta de todo creyente, ¿qué debe ser? Lo que dice la palabra, lo que dijo Pablo, que estén tan llenos de la vida de Jesús hasta que todos lleguemos, todos. ¿Dejó alguno fuera? No. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿De qué me está hablando? De la plenitud de su vida en nosotros. Entonces, esa debe ser la meta de todo creyente. Esa vida quiere fluir de adentro hacia afuera. Aleluya, como ríos de agua viva que corren de nuestro interior. Y hay algo importante que quiero volver a recalcar. Ya habíamos hablado en una prédica anterior, no sé cuándo, que Jesús había venido a este mundo no como Dios, que es Dios, pero se despojó de su gloria para venir como hombre, porque era un hombre el que por el pecado había hecho que el pecado nos desconectara de esa vida de Dios. Y se necesitaba otro hombre, porque Él es legal, porque Dios es un Dios legal. Entonces estaba buscando un hombre y lo único que podía cumplir con eso era Jesús. Y lo envía. ¿Para qué? Para restaurar aquello que el primer Adán había roto. Entonces, en primera de Corintios 15:45, la segunda parte dice, también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Pero el último Adán, hablando de Jesús, es espíritu que da ¿qué? Vida. Él vino a darnos esa vida. La vida de Él, la vida zoea, alabado sea el Señor. Entonces piensa en eso. Tú tienes la vida zoea, la vida de Jesús dentro de ti y yo también. ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta esto mi caminar aquí en este mundo? De gran manera. Eso significa que la misma vida de aquel que anduvo sanando a todos los enfermos, que anduvo libertando a todos los oprimidos por el diablo y los cautivos, aquel que anduvo salvando a la gente, aquel que anduvo resucitando a los muertos, está dentro de nosotros. Y se quiere expresar, esa vida quiere salir, esa vida se quiere manifestar dentro de nosotros. Y esa es la verdad que el enemigo nos ha querido ocultar a todos los creyentes, porque esta verdad es un game changer, como dice el americano. O sea, si tú recibes lo que está diciendo esta palabra, va a cambiar tu vida, va a cambiar la manera en que te ves, va a cambiar la manera en que tú vas a actuar de ahora en adelante. Entonces, por eso es que el enemigo no le conviene que nosotros supiéramos esto. Y por siglos ha estado metiendo mentiras y filtrando doctrinas que no son, porque no quiere que tú sepas toda la verdad, no quiere que sepamos quiénes somos en Él, no quiere que sepamos lo que cargamos, no quiere que sepamos el potencial que Jesús puso dentro de nosotros. Entonces, cuando tú miras la vida de Jesús, nosotros estuvimos viendo que todo aquel que lo tocaba, ¿qué le pasaba? Quedaba sano. ¿Por qué? Porque Jesús vino como hombre, lo dijimos. Pero Dios, el Padre, depositó la vida de Él en Jesús. Amén. Y depositó la vida de Él en Jesús para que Jesús pudiera caminar como Él y
¿Y qué hizo Jesús? Alabanzas al que vive. ¿Qué hizo Jesús antes de partir a Valle? Depositó su vida en nosotros para que nosotros también podamos caminar como Él y actuar como Él. Y por eso es que vemos que cuando lo tocaban, Jesús estaba tan lleno de la vida de Dios que esa vida impregnaba hasta su ropa. Aleluya, santo y amado. Todo su ser, toda la atmósfera Santo Dios. era impregnada de esa vida. Y todo el que lo tocaba, que estaban tocando la vida de Dios en Jesús. La que tú y yo cargamos. Aleluya. La enfermedad me enseña esto. No puede prevalecer contra esa vida. La cautividad tampoco. Él es el autor de la vida, no de la enfermedad. La enfermedad entró por causa del pecado y se origina en el enemigo. El enemigo es el autor de la enfermedad. Hear me well. Dios no es el autor de la enfermedad y no quiere que nosotros caminemos enfermos. Esa es su voluntad y la vamos a ver en la palabra. Y eso lo vemos, hermano, desde el diseño del Edén. Está eso. El diseño de Dios en el Edén, que era, allí no había enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Él deseaba para Él. Y entonces, ¿qué pasa? Él quería que el hombre viviera tan lleno de la vida de Dios que no enfermara. Y Jesús mismo dijo: el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo no. Yo he venido a darte vida, y no solo cualquier vida, y no un pedacito de vida. Yo he venido a darte vida en abundancia. Si tú estás lleno de vida, ¿tú estás lleno de qué? De salud. Amén. Porque tú no le vas a decir a alguien enfermo: tú estás lleno de vida. Pero se lo puedes decir si tú no estás profetizando. Pero hello, lleno de vida es el diseño de Dios. Aleluya. Él vino a restaurar ¿qué? Lo que se había perdido. Y eso es parte de lo que vino a restaurar. Y por eso es que vemos que donde quiera que iba, Él hacía que los enfermos se sanaran. Y aquí dice la palabra que anduvo sanando toda dolencia, toda enfermedad, que no dejó ni a uno enfermo. Y por eso luego nos dice, por si tenemos más dudas: amado, es que yo deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso nos dice: te vine a dar vida en abundancia. Aleluya. Y te la vine a dar en abundancia, porque no solo te la vine a dar para ti, te la vine a dar para que la imparta. Libremente la recibiste. Le costó un precio a Él bien grande. Libremente la recibimos. Y ahora nos dice: dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Entonces, esto quiebra todo argumento de que yo no puedo hacer las obras que Él hizo, o de que la enfermedad es la voluntad de Dios. Porque si tú miras la vida de Jesús terrenal, te darás cuenta que esa vida en abundancia fue lo que vino a impartir a todos los enfermos. Y no dejó a ninguno fuera. Hello. No dejó a ninguno fuera. De esto vamos a hablar más en detalle ya mismo. Pero esa vida en abundancia se da cuando yo entiendo y yo comienzo a caminar consciente de lo que yo cargo, de lo que Él depositó dentro de mí. Yo no soy cualquier cosa. Y el enemigo no es más grande que yo. Porque yo tengo la vida de Dios dentro de mí. Y si yo tengo la vida de Dios dentro de mí,
Carabache. ¿Tú y eso qué? Mayoría. Si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Pero es que si yo estoy consciente de que Cristo está en mí, es que si yo entiendo lo que Él vino a hacer, yo tengo que entenderlo primero. Entonces la vida de Jesús vino para capacitarnos para vivir el reino, manifestar su reino. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Impongan manos sobre los enfermos y sanarán. Echen fuera demonios. Resuciten los muertos. ¿Por qué? Porque yo les di la vida mía a ustedes. Y ustedes pueden caminar como yo caminé. Entonces, ¿por qué me va a decir a mí? Impongan manos sobre los enfermos y sanarán. Si no es la voluntad de Dios sanar. ¿Cómo? Pregunta. Contéstatela. ¿Por qué te va a decir? Impon manos sobre los enfermos y sanarán. Si Él no quiere que sanen. Si no es la voluntad de Dios para unos que se sanen. Vamos. Why? ¿Te va a decir que hagas algo en contra de la voluntad del Padre? No. Entonces, esa vida que está dentro de ti y de mí no tiene límites. Esa vida tiene poder creativo. ¿Por qué? Porque fue el que creó el universo. Y se dice que el universo se sigue expandiendo porque es que el poder de aquel que habló todavía está creando. Todavía se sigue expandiendo el universo, dicen los científicos, porque hay poder creativo. Por lo tanto, puede hacer milagros creativos. Puede crear un órgano donde no lo hay. Puede hacer desaparecer tumores. Puede renovar un órgano, renovarle lo que sea. Puede hacer que haya vida donde lo que hay es enfermedad. Amén. Y lo más asombroso de todo es que esa vida está dentro de nosotros. ¿Quién eres tú? Do you know who you are? You're a God carrier. Tú cargas algo por dentro. Yo quiero que tú lo sepas. Si tú lo aceptaste como Salvador, Señor y Salvador, tú lo cargas a Él por dentro. La vida de Jesús en nosotros. Ese tesoro que decía Pablo, que lo depositó en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que cuando estamos enfermos, no te atrevas a adjudicarte la gloria. Cuando veamos aquí milagros creativos, ningún hombre, ninguna mujer aquí se va a adjudicar la gloria. La gloria solo es de Él. Cuando se ven las liberaciones masivas, eso solo Dios, no es el hombre. Es la vida de Dios en nosotros. Y cuidémonos mucho de eso. Porque tan importante es saber lo que provoca un avivamiento como saber lo que apaga uno. Y una de las cosas que lo apaga es cuando el hombre se empieza a creer que es por él. Y se empieza a adjudicar gloria. Y cuando el hombre quiere meter la mano para organizar un mover del espíritu. So we have to be very careful. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Entonces, esa vida sobrepasa toda limitación humana. Para Dios es lo imposible. No. Entonces dice, para el que cree, todo es posible. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos lo imposible, dejando fluir la vida de Él, donde no hay posibilidad, donde el enemigo le ha dicho a alguien, para ti ya no hay remedio. Tú tienes en ti la vida que puede hacer cambiar esto y asombrar a los médicos y asombrar a una persona que la recibe. Entonces, nosotros tenemos esa vida, pero yo no puedo impartir lo que no sé que tengo. Como yo decía, cuando todos tenemos un chico secreto donde metemos dinero. Y en el día de la necesidad, lo escondí tan y tan y tan, y se me olvidó dejarlo.
Y se me olvidó que estaba allí. Y en el día de la necesidad, ¿me ayudó eso? No, porque no sabía. Así mismo andamos los creyentes, sin saber lo que tenemos dentro. Y en el día de la necesidad no lo podemos usar porque no sabemos lo que tenemos. Por eso Dios está interesado en traer luz sobre quién somos. Luz sobre quién eres en Cristo. Tu identidad en Cristo, alabado sea el Señor. Entonces, por eso Pablo oraba para que se alumbraran los ojos de nuestro entendimiento, para que supiéramos quiénes somos, el llamado que tenemos, el poder que cargamos dentro. Entonces, para que sepamos que todos podemos cumplir con la comisión que nos dejó de manifestar su reino, porque nos equipó con todo lo que necesitamos, nos equipó con Cristo mismo. Aleluya, Cristo en mí es la esperanza de gloria, decía Pablo. Y Pablo lo vivió. Y Dios quiere que cada uno de nosotros lo vivamos también. Entonces, Dios viene aumentando la luz en estos tiempos, porque está trayendo estas verdades. Dice la palabra que en el fin de los tiempos los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetuidad. ¿Y qué nos va a hacer resplandecer a nosotros? La vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, nosotros vimos en la prédica pasada que dice la palabra que en Él estaba la vida, y la vida es la luz. La vida es la luz. Y si esa vida afectó tanto la vida de Moisés cuando estuvo en su presencia, y él estaba bajo la ley y no estaba bajo la gracia, estaba en un pacto inferior, no mejor como nosotros, y aún así esa presencia hizo que su rostro brillara. ¿Por qué? Porque la vida es la luz. Al estar en la presencia se acercó a la vida que es la luz, y hasta su rostro brillaba. Entonces esa vida, como yo les dije, estaba fuera de Moisés. Nosotros la tenemos dentro. Imagínate cuánto más puede hacer esa vida por nosotros. Aleluya. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús subió al monte a orar con Pedro, Jacobo y Juan? ¿Recuerdan lo que pasó? Vamos a Mateo 9, versículo 3. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Nosotros lo sabemos, pero vamos a verlo otra vez. Dice, yo puse el que no es. Otra. Sí, pero olvídate, yo no sé ni qué fue lo que dice, pero dice la palabra, créanme, búsquenlo, sean como los deberé, búsquenlo después. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció, ¿qué? ¿Es el 19? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estaba pasando ahí? Mateo, mira para allá. La luz de él está. Mateo 17:1. Yo creo que a lo mejor yo le estaba dando uno de Lucas. Está en Lucas también. Está en Lucas y está en Mateo. Yo sé que están esos dos libros. Algo, ustedes tengan misericordia de ellos. Amén. Y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿Qué estaba pasando aquí? La vida de Dios en Jesús estaba irradiando de adentro hacia afuera. ¿Y qué estaba afectando? Su rostro y qué más. Su ropa. Y su ropa. Por eso cuando lo tocaban, se sanaban, estaban siendo impactados por la vida de Dios en Jesús. Porque esa vida quiere irradiar de adentro hacia afuera, todavía en nosotros hoy. Entonces lo que hace que esa vida fluya es primeramente saber que tengo la vida de Jesús dentro de mí. Y lo otro que va a hacer que esa vida fluya va a ser mi unión con Él. Cultivar nuestra relación con Él. Ese es el aceite en la lámpara del que hablábamos en la prédica pasada. Por eso es que nosotros vemos a Pedro y a Pablo. Ellos vivieron esto. Ellos sabían lo que tenían. Por eso Pedro dijo de lo que tengo de hoy. Porque él sabía que tenía la vida de Dios dentro de él y que la podía impartir.
Entonces, porque sabían eso, cargaba. Estaban llenos de la vida de Jesús. Y por eso es que los vemos a ambos que estaban tan llenos de la vida de Jesús que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y que se le pegaba los pañuelos que cargaba Pablo, y cuando venía otro y tocaba el pañuelo que tenía Pablo, ¿qué pasaba? Se sanaba. Entonces, lo que nos lleva a alcanzar la plenitud de esa vida es nuestra íntima comunión con Él. Ahí no hay otro abajo. Tú quieres vivir la vida plena que Dios te dio para ti. Tú quieres ver tus hijos salvos. Tú quieres ver tu casa ordenada. Tú quieres ver las finanzas tuyas bien. Tú quieres ver salud en tu casa. Todo comienza con la comunión. Sin comunión nadie va a llegar lejos. Y el enemigo va a empezar a hacer estragos y sigue haciendo estragos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar llenos de la vida de Él. Y estaban tan llenos que ellos lo sabían y lo impartían. Entonces, lo que nos lleva a alcanzar la plenitud, la pregunta es, y nos la hace a nosotros: ¿me anhelas tú a mí más que todas las cosas? ¿Deseas pasar tiempo conmigo? No porque tienes esta lista tan grande de peticiones, sino porque me quieres conocer a mí, porque quieres agradar mi corazón, porque me quieres deleitar, sacando tiempo de tu rutina y de tus afanes para venir a pasar tiempo a mis pies, puede ser cántico, para estar conmigo. Esos son los que mueven mi corazón. Esos son los que mueven mi corazón. Esos son los que impactan vidas. ¿Por qué? Porque sus vidas están llenas de mí, dice el Señor. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuánto tiempo yo dedico para estar con Él? Para estar a sus pies. How much time? ¿Cuánto tiempo yo dedico para estar en el lugar secreto? No hay vida de poder, te lo vengo a decir, porque he estado estudiando, ustedes lo saben, la vida de los hombres que caminaron en poder. Y todos ellos eran hombres del lugar secreto. Entonces, la vida que depositó en nosotros comienza a fluir. Primero para afectar mi interior, mi propia vida. Y luego afectará ¿qué? El exterior, a otros. Moisés le dijo a Dios: si he hallado favor y gracia ante tus ojos. ¿Qué le pedía? Muéstrame tu gloria, te quiero ver. Es que te quiero conocer a ti. Y eso agradó tanto a Dios. ¿Sabes que eso agrada a Dios cuando tú le dices eso? Que eso lo que hizo fue que atrajo la presencia de Dios y lo vio cara a cara. Y luego resplandecía su rostro. Y el hecho, como yo dije la otra vez, el hecho de exponerse a la presencia de Dios afectó tanto su cuerpo físico que vivió 120 años. Y dice que su visión nunca fue afectada y nunca perdió su fuerza. Y Moisés no había sido redimido de la maldición de la ley porque Jesús no había ido a la cruz. Entonces, nosotros estamos bajo un pacto mejor. Él nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió, pagó el precio para redimirnos de la enfermedad. Alabanza al que vive. Entonces, si a Él, solamente por exponerse a una presencia que estaba afuera, le pasó todo eso, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos llenos de la vida de Dios? ¿Qué pasa? Te voy a enseñar lo que pasa. Y tú puedes decir: pero eso fue un él. Eso es para gente especial. Eso es para unos privilegiados. ¿En serio? Y Dios hace excepción de personas. Yo no lo sabía. Colosenses 2, 8 al 11 en la TPT. Mira lo que dice. Hay una advertencia aquí. Para aquellos que pensamos: yo no puedo alcanzar eso. No, eso no es para mí. Eso será para otro. Allá que son locos que se tiran en el piso y se enamoran de la presencia. Really. Colosenses 2, 8 al 11. ¿Qué dice?
el TPT, dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado de que nadie los distraiga ni los intimide, intentando alejarlos de la plenitud de Cristo, fingiendo sabiduría cuando en realidad están llenos de interminables argumentos de lógica humana, pues actúan con juicios humanistas y nublados, basados en la mentalidad de este mundo y no en las verdades ungidas del ungido y lo que Él ha conquistado por nosotros, porque Él es la completa plenitud de la divinidad viviendo en forma de hombre, y nuestra plenitud se encuentra ahora en Él. Estamos completamente llenos de Dios, pues la plenitud de Cristo rebosa en nosotros. Él es la cabeza de todo reino y autoridad en el universo. Y a través de nuestra unión con Él, ¿a través de qué? Nuestra unión con Él, hemos experimentado la circuncisión del corazón. Toda la culpa y el poder del pecado han sido eliminados. Sin, en Romanos dice, en TPT dice, sin is a dethroned monarch. El pecado es un monarca destronado, porque Él venció la muerte y el pecado, lo venció por nosotros. El problema es cuando creemos que todavía el pecado tiene autoridad sobre Él, cuando no la tiene. Como yo me veo, el pecado está a la puerta, pero Él dijo, pero tú lo puedes dominar. I gave you the authority, te di la autoridad, te di el poder, para que digas no, hasta aquí. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos da una advertencia. Cuídate de aquello que te vienen a decir a ti que tú no eres como Él, que tú no puedes vivir como Él, que tú no tienes la plenitud de Él. Esto es para algunos especiales, esto es para algunos privilegiados. En Cristo habita la plenitud de la deidad, te lo voy a repetir. Y ustedes, nosotros, estamos ¿qué? Completos en Él. ¿Nos falta algo? Si yo te digo que tú estás completo en Él, ¿qué tú estás? Completo. Nada te falta. Nada me falta. Nada te falta a ti, nada me falta a mí. Entonces, si te tengo a ti, lo cantamos, lo vivimos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mientras más llena de Él, más voy a manifestar la vida de Él. Entonces, eso significa, ¿qué significa esto? Que a mí nada me falta para cumplir con lo que Él me mandó a hacer, con el llamado de Dios, que estamos completos, que la vida de Él está dentro de mí, dentro de ti. Yo no tengo una porción. Tú no tienes un pedazo de Él. Dice la palabra, el mismo Espíritu. Qué bueno que dijo el mismo. Para que tú no creas que tú tienes uno chiquito y Él tiene uno grande. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora dentro de ti y está impartiendo vida. ¿Qué? Vida a tu cuerpo mortal. Qué bueno que dijo mortal ahí, porque si no, entonces enseñamos, eso es para cuando vayamos para allá. Si arriba yo no voy a necesitar esa vida ni la salud. Si me está impartiendo vida, me está impartiendo salud. El Espíritu Santo, el poder dunamis que está dentro de mí, quiere fluir como río, impartiendo salud y vida a mi cuerpo mortal. Allá yo no la voy a necesitar, es aquí abajo. Entonces, lo tengo todo, pero tenemos un llamado de ir madurando en nuestra relación con Él hasta alcanzar la plenitud de Él, hasta que lleguemos a la plenitud de la vida de Jesús en nosotros. ¿Cómo alcanzo esa plenitud? En el versículo 6 de Colosenses 2 dice, de la misma manera que recibieron a Jesús,
nuestro Señor y Mesías, por la fe. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. Continúe su jornada de fe, progresando más profundamente a través de unión. La vida del creyente es sencilla. Él nos llamó a tener unión con Él. Y la iglesia muchas veces ha enfatizado las obras, ha enfatizado el hacer, el activismo, el hacer esto, aquello, lo otro, en las reglas. And He's calling us. Spend time with me, come on. En la fe. Ven, pasa tiempo conmigo, yo quiero pasar tiempo con mi hijo. Y Jesús quiere pasar tiempo con su novia. Y el Espíritu Santo nos anuela celosamente donde perdimos el diseño. Las obras salen de la intimidad. Yo no hago obras para agradarlo, porque hello, yo hago obras porque lo amo. Y de mi intimidad sale, porque ahí está haz esto y haz esto y haz aquello. Y cuando yo salgo a hacer lo que acá yo recibí, el respaldo de Dios se va a ver. Si el respaldo de Dios no se ve en algo que estás haciendo, tú te tienes que detener y preguntarte qué está pasando, porque entonces salió de mi buena idea o salió del corazón de Dios en la intimidad. That's the key. Esa es la clave, esa es la llave. Entonces, estar lleno de la vida de Dios fue lo que descubrieron los que caminaron en la senda antigua. Aquellos que caminaron un Smith Wigglesworth, un John D. Lake, un F.F. Bosworth, una Catherine Kuhlman, y podemos seguir. Pero nosotros vemos un John D. Lake que estaba tan lleno de la vida de Dios que le pasaba lo mismo que a Jesús. Y venía y tocaba el germen de la peste bubónica a su piel y moría. Él abrazaba leprosos y no se contagiaba. ¿Cuál? La vida de Dios es mayor que la enfermedad, es mayor que la muerte. Y es la vida de Dios la que cargamos. Si John D. Lake pudo vivir así, si Pedro y Pablo pudieron vivir así, ¿cuál es nuestra excusa? What is the excuse? Que no tengo tiempo para estar con Él. Entonces, si no tengo tiempo para estar con Él, yo se lo voy a repetir, hermano, porque yo tengo una cosa aquí. Si yo no tengo tiempo para estar con Él, entonces Él me va a decir, ¿por qué no pasaste tiempo conmigo? Yo no te conozco. No hay entrada al reino, al cielo, a la vida eterna, en verdad, de arriba. Es asunto de salvación. Iglesia, si yo no lo quiero conocer a Él, y si yo no quiero pagar el precio, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cuánto aceite tengo en mi lámpara? Porque las que no tenían aceite, el Señor cerró la puerta. Y yo no te conozco. En Amplify dice, yo no estoy familiarizado contigo. Porque el primer mandamiento es, me amarás a mí sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu mente y toda tu alma. Y el que ama quiere pasar tiempo con el amado. ABC 001, here's 001. Y vimos cómo la vida de Moisés estaba tan llena de vida, que él le dijo, mira, mijo, súbete al monte y acabas de morirte ya. Vamos a hacerlo. Entonces, vemos que tú y yo somos partícipes de esa naturaleza divina. We carry the life of God. Cargamos con la vida de Dios. Estamos completos en Él. Así que, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada. Entonces, a través de la vida de Jesús, yo tengo su unción, su amor, su poder, su fe. Come on. Yo tengo la paz, su paz me dio. Yo tengo su amor lo derramó en mi corazón. Yo tengo su gozo. Sí, Señor. Y lo estoy manifestando. Ajá. What? Gozosos en todo. Yo estoy manifestando el gozo de Dios cuando yo entro aquí. Yo me pregunto si aquí yo no lo manifiesto. My goodness. ¿Cómo tú me vas a decir que lo manifiesto allá? Que la situación es peor allá. O sea, aquí tenemos el creyente
debe ser el hombre más gozoso sobre la faz de la tierra. No tiene nada que ver con lo que estás atravesando, no tiene nada que ver con tu circunstancia. Porque los discípulos apóstoles decían que enfrentaban las pruebas con sumo gozo. ¿Por qué? They knew, ellos sabían lo que tenían, ellos sabían que él pelearía su batalla, ellos sabían que el enemigo se iba a levantar. Se iba a levantar, pero como río. Pero el Señor levantaría bandera contra él. Ellos sabían que estaban en las manos de Dios y que Dios peleaba por ellos. Pues, ¿por qué me voy a preocupar? Dice, si tú no te vas a añadir ni un codo de estatura, ¿para qué te preocupas? You're wasting your time, es lo que está diciendo, estás perdiendo el tiempo. Por nada estés ansioso, yo cuido de ti. Amén. Yo cuido de ti. ¿Qué nos pasa? Que nos queremos cuidar nosotros mismos. Porque no creemos, en realidad eso es, no creemos que me va a cuidar. ¿Are we here? Esto va por todos, esto va para todos nosotros. Yo me estoy hablando a mí también. So wake up, Gloria, wake up. Sí, Señor, sí, Señor. Entonces estamos completos en Él. Quizás no sea una prédica de muchos amenes, pero ya mismo va a ser amén. No te preocupes. Amén, amén, amén. Dios ha estado esperando Por no interrumpirnos. que descubramos quiénes somos. Cada vez que tú te encuentres con una doctrina que te deje ver que la vida pesa plena, yo no puedo alcanzarla, eso no viene de Dios. Cada vez que tú te creas que tú eres menos que Él, eso no es de Dios. Claro, yo soy como Él, pero yo tengo que vivir una vida dependiente de Él. Es que yo no soy Él, yo soy como Él. Eso es otra cosa, ¿ok? Esté claro. Entonces, lo que el enemigo no quiere es que tú puedas conocer quién tú eres. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? Pues te infiltra doctrinas en la misma iglesia que te enseñan que eres menos, que te enseñan que en realidad no tenemos la herencia que Él nos dio, que en realidad no somos quien Él dijo que nosotros somos. Y todo viene. Yo me acuerdo de F. Bosworth. Cuando F. Bosworth, que escribió Cristo el Sanador, fue a una campaña evangelística, porque ese hombre se movía. Estaba tan lleno de lo más que predicaba era la vida de Dios. Y tú sabes lo que dice el hijo, ¿verdad? El hijo dice que un día llegó de una campaña, y por ahí te van a decir otras cosas que no son, pero el hijo testifica que él llegó de una campaña y se tiró en la cama. Papi, ¿qué tú haces en la cama? Porque Dios a mí me dijo que mi tiempo terminó. Pero ¿qué pasaba? Que fue como Moisés. Mira, amigo, acaba de morirte ya. No se moría. Se lo llevo simplemente. Y tuvo que ir a Osborne y Daisy a orar por él para que ayudarlo a poder terminar y salir de allí. Una cosa impresionante, hermano. Pastora, perdón, ¿quién fue ese? F. Bosworth. Ah, perdón. Y van a estar, a él lo han difamado por 20.000 maneras, pero también cuando él vino a manifestar el poder de Dios en una comunidad y llamó una campaña evangelística para sanar a los enfermos, ¿tú sabes lo que hicieron? Yo tengo que decir, porque lo tengo que decir. ¿Sabes lo que hicieron los pastores de la iglesia? Que se sintieron amenazados por el poder que cargaba aquel. Temor territorial. Se pusieron a atacar tratados que no era la voluntad de Dios sana, que la voluntad era para unos y otros no. Y todas esas cosas que hemos, have we heard it? ¿Lo hemos oído? El espíritu farisaico, wow, en acción. Wow. Y validáis mi palabra por las tradiciones de los hombres. Porque como no podían justificar el hecho de que no tenían ese poder, pues entonces empezaban a atacar al que tenía poder. Terrible, terrible. Pero tú sabes que se dice que una de las doctrinas de que el aguijón de Pablo era una enfermedad salió de ahí. Y si tú te lees el aguijón de Pablo, Pablo menciona todo, desnudez, naufragio, hambre, hambruna, cáncer, Pero lo que era. menos enfermedad. Y cuando te dice que venía un ángelos es una persona o un demonio que lo confía. No era. Alabado sea el Señor. No era enfermedad. Persecución. Era la persecución y la difamación, la burla. Para que no se exaltara demasiado.
era la difamación. Se han dicho que hasta problemas de identidad. Exacto. Ay, So, no todo lo que oímos. We have to go to the word. Y si quieres, lo del aguijón de Pablo está, mira, tremendamente explicado en el libro de Cristo el Sanador. Yo se los recomiendo a todos. Es el capítulo creo que 14, está al final. Cuando tú empiezas a leer el libro te dice, si usted ha escuchado que el aguijón de Pablo es una enfermedad, váyase al capítulo 14 primero, para que eso no se le quede aquí. Porque si hay una laguna, por ahí coge el enemigo. Entonces estaríamos diciendo que Cristo fue a la cruz a redimirnos de la maldición de la ley, menos a Pablo. Entonces, él pagó el precio, él llevó las enfermedades de todo el mundo, sufrió los dolores de todo el mundo, y por su gracia sanó a todos, menos a Pablo. Pero, ¿qué es eso? Weird. Pero lo hemos creído porque nos han enseñado. Yo dije que venía el Señor a romper argumentos que están aquí, que no nos dejan aquí que no nos dejan caminar en la herencia tan grande, que paga un precio tan grande, que lo menos que le está esperando de ti de mí es que hagamos la guerra, la enfermedad, la venta sobre la cabeza. Yo voy a enseñar algo más tarde. Todo lo que Dios quiso que tuviéramos lo puso en Cristo. Y nos dio a Cristo a nosotros. Entonces, por eso dice Juan 4, 9 al 14 en la NBI, cualquiera es quien quiera, quien lo quiera, beber de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna, vida Zoe, la vida de Dios. Entonces, mientras Jesús hablaba con la mujer samaritana, él estaba haciendo ahí una declaración que va más allá de lo que nosotros hemos entendido. Él está hablando ahí también de salud divina. ¿Y no es? Dice, hay tres cosas aquí. Número 1, Jesús dijo: el agua que yo doy, la sustancia viene de Él, porque es la vida de Él, es un regalo que nos da. Cuando yo digo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, ahí está, ¡bum! Ahí la vida de Él entró a nuestro espíritu, y nuestro espíritu revivió. Número 2, esa sustancia espiritual es algo que está puesto en donde, en nuestro espíritu, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Sería una fuente continua. Número 3, esa sustancia en nuestro espíritu sería una fuente continua de la cual fluiría la vida eterna, la vida de Jesús, la vida de Dios. No solo fluiría, para que alcance a otro, primero tiene que fluir por quién. ¿Y me afecta a quién? A mí primero. Entonces, Jesús no solo estaba hablando de salvación, sino de la vida de Dios en nosotros, la vida en abundancia. Entonces habla también, si es vida en abundancia, si es vida de Dios, está hablando también de salud divina. Entonces el plan de Dios era que a través de la salvación, la vida de Dios fluyera desde nuestro espíritu y fuera un flujo continuo de vida y salud, primero hacia nuestro cuerpo y después hacia los demás. Y ese era el plan de Dios en el jardín del Edén. Y ese plan en el jardín del Edén nunca ha cambiado. Ahora, ¿qué descubrieron y dijeron aquellos que caminaron en la senda antigua sobre esa vida de Jesús que ellos manifestaban? Ellos no solamente te la predicaban, ellos vivían lo que estaban predicando. ¿Qué dijeron? ¿Qué descubrieron? Gracias por preguntarme. Vamos a las fotos, Sherry, por favor. Estos son mis amigos. ¿Por qué están aquí? John Gillette dijo: cuando yo por primera vez vi en la palabra de Dios que la enfermedad no era la voluntad de Dios, todo en mi naturaleza se levantó para derrotar la voluntad del diablo. Y
y una de las cosas que vio fue que tú sabes que Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y andaba haciendo el bien y sanando a todos los que oprimidos por el diablo. ¿Qué dijo Jesús de la enfermedad? ¿Era qué? ¿Era voluntad de Dios? No. ¿Era presión de quién? Del diablo. Dime tú, ¿qué vida en abundancia tú tienes si tú estás en una cama? No. Los que eran oprimidos por el diablo. Seguimos. Muchos creyentes, dijo John D. Lake, están viviendo en sanidad divina cuando deben estar viviendo en salud divina. ¿Cuál es la diferencia? Gracias por preguntar. Sanidad divina es que viene una enfermedad, me toca y yo, ay, no, tú eres mi Jehová, Rafa, mi sanador, ven acá, y tú te sanas. Él decía, esa no es la voluntad perfecta de Dios para el creyente. Es que deberíamos estar leyendo en salud divina. ¿Qué salud divina? Que la enfermedad no se me acerca a mí. El que habita al abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará su morada. El maligno no me toca. Entonces, volvemos y vemos otra vez que tiene que ver con la unión. Mira, Gosén. Gosén es tipo y figura, no este Gosén de la Biblia. Y nosotros también vamos. Gosén es tipo y figura de lo que Dios quiere hacer con el creyente cuando se convierte. ¿Qué les dijo ellos antes de salir? Pongan la sangre de un cordero, de un animal, tipo y figura de Jesucristo. Pónganla ahí en los dinteles de la puerta. ¿Y qué sucedió esa noche? Mientras celebraban la Pascua. Ustedes han pensado, la Biblia dice, y no salieron y no hubo en sus tribus, ¿cuántos enfermos? Ninguno. Con algo que es tipo y figura. Solamente tipo y figura de lo que Jesús venía a hacer. No había en sus tribus enfermos. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó en las casas de los israelitas esa noche? Esclavos, ¿por qué sé yo cuántos años? ¿Qué sé yo cuántos años? 400, ¿verdad? Esclavos. ¿Tú te imaginas la opresión, la carga, los músculos, la cojera que tendrían que tener, la flojera que tenían que tener, los achaques que tenían que tener? Y tú te imaginas la celebración que hubo en esas casas, cuando el cojo se paró, cuando el ciego vio, cuando no hubo en sus tribus enfermos. Si eso fue producto de la sangre de un animal, un cordero, que simbolizaba el cordero que quita el pecado del mundo, ¿cuánto más la sangre de Jesús debe hacer? Aleluya. Por eso Pablo decía, ¿acaso hay algún enfermo entre vosotros? ¿Queda alguno? ¿Acaso? Y yo diría, no contesto. Entonces, ¿qué decía Gordon Lindsay? Vamos a ver Gordon Lindsay. Al llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, la enfermedad no debe tener más señorío sobre nosotros que lo que tuvo sobre el cuerpo de Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué decía eso? Why? Porque la vida de Dios está en nosotros. Si la vida de Jesús está en mí, ¿hay enfermedad en él? No, pues no debe haber en nosotros tampoco. Ellos vivieron esto. Ellos no solo lo predicaron. Entonces hay gente que se pregunta siempre, ay, entonces ¿cómo la gente se va a morir? ¿Tú has leído la Biblia? Y entonces, mira lo que pasa, le quito el hábito de vida y dejan de ser. Entonces la ciencia dice, te murió de un ataque al corazón, de un paro respiratorio, de un déjame. le quitó el hábito del corazón. Right? Bueno, que venga el cajo de día.
Señor. Vamos a ver qué dijo. Soy 1000 veces más fuerte por dentro que por fuera. Porque él se miraba en el espejo toda la mañana y cuando se ponía el traje decía, Jesús vive debajo de este traje. Y cuando decía eso, estaba diciendo que es nada más, nada menos que la vida del Señor mismo impartida y fluyendo en todo nuestro ser para que nuestro propio cuerpo se vivifique, para que cada tejido, cada gota de sangre, nuestros huesos, articulaciones y médulas reciban esta vida divina. Y también decía, hay una sola cosa que podrá satisfacer la necesidad de la humanidad. Y es que tú estés inmerso, lleno de la vida de Dios en ti. Para que esa vida fluya. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos. Wake up, wake up, wake up. La creación gime cuando estos cabezones, incluyéndome a mí, vamos a entender lo que tengo y lo que cargo para que yo vaya al mundo a manifestarlo. That's what they're waiting. El Evangelio, dice la Biblia, no yo, es poder de Dios. Amén. El Evangelio, dice la Biblia, no yo, es buena nueva. You know what? Él es más bueno de lo que nos enseñaron. Amén. Y hay más poder que lo que nos enseñaron. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Y tú sabes qué, el espíritu religioso se levanta cuando tú dices que Dios es bueno. No, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Tú sabes qué? El libro más atacado de Bill Johnson fue un libro que él escribió. ¿Sabes cuál fue el título? Dios es bueno. God is good. Y el que más ha recibido ataques. Porque cuando no entiendo el por qué pasan cosas, comienzo a levantar argumentos falsos que vienen contra la palabra. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró del pecado, de la ley del pecado. ¿Cómo vino la enfermedad? Por el pecado. Me libró de la ley del pecado y me libró de la ley de la muerte. ¿Qué es la enfermedad? Sino una muerte incipiente. Yo no sé cómo dice en español. Incipiente. Cuando nos unimos a Cristo, Él se depositó en nosotros. La vida que fluye en Él, ahora mismo está aquí, derramada en mí, en ti. Entonces, ¿qué decían los de la senda antigua que caminaron en poder? Que en lugar de intentar que Dios te sane, necesitamos una revelación de que el poder sanador que tú y yo necesitamos está aquí adentro. Y que por su llaga fuimos sanados. Fuimos. Past tense. Pasado, ya. Fuiste sanado, ya. Entonces, ¿por qué voy a ir a decirle que me sane si ya lo hizo? Es como el hombre, había un hombre, yo no certifiqué aquí, que tenía cáncer metastizado y le dieron, solo tenía unos meses de vida. ¿Y qué hizo él? Se fue, empezó a declarar que la vida de Dios fluía por él. Y que se decía que meditaba todo el tiempo, que la vida de Dios fluye en mí, que el poder de una está en mí, que esta vida de Dios está impartiendo vida a todo mi cuerpo, está impartiendo salud. Y dice que el enemigo le dijo, tú no te vas a sanar. Y él le dice, es verdad, yo no me voy a sanar, porque ya yo estoy sano. Ya yo no me voy. Y gloria a Dios, está testificando para la gloria de Dios que está sano, que no le encontraron cáncer en su cuerpo, no le encontraron rastro de cáncer. La gloria es para Dios. Entonces, aquellos que predican salud divina están diciendo, todo lo que el cielo tiene para ofrecer te lo dio a ti en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de ti. Entonces, en lugar de pedirle a Dios que te sane, pídele que te revele y que te llene, que te revele y que te llene, que te revele y que te llene de la vida de Dios. Entonces, esta poderosa verdad es tan simple que la hemos pasado por alto, por años, y sin embargo, está en toda la Escritura. El poder fluyó
del Espíritu de Jesús donde quiera que había una enfermedad. Y está todavía fluyendo y quiere fluir a través nuestro. Entonces, Dios no nos está reteniendo nada. Porque Él nos dio todo, dice, estamos completos en Él. No nos retenió, no nos retuvo nada. Él dijo, consumado es. Yo lo hice todo ya. Y ya yo te bendije con toda bendición en los lugares celestiales. Si no hemos visto respuesta, no le creas la mentira al diablo. Es que Dios no me quiere contestar. Es que Dios me está reteniendo. Llevo cuántos años llevo yo orando por esto y no veo nada. El problema no está en él. El problema está en que el enemigo, de alguna manera, me está bloqueando la bendición para que no me llegue. Las promesas son todas en él, sí, amén. Si no están llegando, ¿por qué? ¿Es culpa de Dios? No. O es culpa del diablo o es culpa mía también, que no quiero hacer lo que Dios me dice que haga. Que no creo. Pero es más fácil. Incredulidad. Pero es más fácil. El enemigo lo que hace es que te desvíe el golpe. ¿Ok? Aquí está el diablo. De tanto. Aquí está el diablo. Y Dios, ¿por qué tú no me sanas? Y allá está el enemigo. Mira, se cree que eres tú. Se cree que eres tú cuando soy yo. Are we here? Entonces me desvía el golpe. Me hace molestarme con Dios en vez de molestarme con el enemigo. Entonces, si estoy peleándole a Dios porque no me contesta, yo no estoy resistiendo al diablo y no se tiene que ir. No se tiene que ir. Are we here? Ay, Dios mío, yo sé que Estamos rumiando. yo sé que se están rompiendo paradigmas, argumentos, tradiciones. Tengo todo si lo tengo a Cristo. Aleluya. Yo lo tengo a Él. Y Él me llena. Vivo una vida totalmente rendida. Totalmente rendida a Él. Porque mientras haya de mí aquí en esta vasija, hay un área que no puede llenar. Y Él nos está diciendo y nos lo vuelve a repetir: vacíate de ti para que yo te pueda llenar. Vacíate de tus argumentos, de tus afanes, de tus pasiones, de tus sueños, de tus metas, porque lo que yo tengo para ti, por amor a Dios, entiéndelo, es más grande que tus metas, es más grande que tus sueños. Lo que yo quiero es que tú camines como yo en este mundo, manifestando mi gloria. Yo quiero que tú vayas trastornando al mundo, así como la primera iglesia trastornaba al mundo. Y si tú tienes duda todavía, por favor, haz algo. Si tú tienes duda, no puede ser, eso es. Mira, John G. Lake lo decía de esta manera: ¿tú tienes duda de si la voluntad de Dios es sanar o no? ¿Tú sabes qué? Él decía: go to the red letters. Vete a las letras rojas. Vete a lo que dijo Jesús y a lo que hizo Jesús. Porque Jesús fue el que vino a manifestarnos el corazón, a revelarnos el corazón del Padre. Él no hacía nada que su Padre no le dijera. Así que cada vez que estaba sanando, estaba haciendo la voluntad del Padre. Cada vez que libertaba, estaba haciendo la voluntad del Padre. Cada vez que resucitamos muertos, estaba haciendo la voluntad del Padre. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo sanó a todos. ¿Tú sabes qué? Aún a los que no tenían pacto con Él. Que no tenían. La hija de la mujer cananea, que no tenía pacto. Si eso no demuestra el corazón de Dios, el corazón del Padre, something wrong. Lo sanó a todos. Entonces, si fuera la voluntad de Dios, a este no lo sanes porque yo le estoy enseñando una lección. A este no lo sanes porque no es la voluntad mía. A este no lo sanes porque, mira, es que como la mujer cananeja todavía hay pecado ahí. ¿What? Él estaba sanando todo. Porque es la voluntad de Él. Entonces, si Jesús estuviera sanando a todos, y la voluntad del Padre
dijo por qué. ¿Por qué? No creía. Entonces, la palabra, the red letters, yo te hablo de un reto. Si tú tienes dudas, léete Mateo, Marco, Lucas y Juan. Tienes de asignación. Y mira todo lo que Jesús dijo y todo lo que hizo. Y dime dónde tú vas a encontrar allí lo que se ha repetido por tantos siglos. Que si no es la voluntad de Dios sanar a alguno, que si es una lección que le está dando Dios a alguien. Show me. Entonces, no era necesario ni siquiera que Jesús orara para que Dios sanara a alguien. ¿Por qué? Porque él tenía la vida de Dios en él. Se sanó, vivió. Entonces, esa vida la depositó en nosotros. Y nos está diciendo, vete y da por gracia lo que por gracia yo puse en ti. Go. Go. Vete al mundo entero. Entonces, estos hombres, y yo creo que podemos aprender mucho de ellos, que caminaron en ese poder, dijeron algo, dijeron, nunca juzgues lo que puedes hacer por lo que ves. ¿Qué estaba diciendo? Nunca te impresiones por la seriedad de un diagnóstico, por la seriedad de una enfermedad, porque la vida de Dios en ti siempre será más poderosa que cualquier enfermedad o cualquier aún caso de muerte. Entonces, debemos saber que la vida de Dios está dentro de nosotros y que es mayor que cualquier cosa. Cada vez que Jesús imponía mano sobre algo, esa vida de él fluía. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Ya que la vida de Dios fluye en el cuerpo de Jesús, ¿qué vemos? ¿Cuántas veces Jesús se enfermó? Y no me digas que era porque era Dios, porque él vino, se despojó de su gloria, pero él tenía la vida de Dios en él. Y esa vida fluyendo en él, porque estaba tan lleno, la enfermedad no podía llegar a él. El que habita el abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará su morada. Caerán a su lado mil y espera a su diestra, pero aquí no llegará. ¿Qué pasó con el ángel de la muerte? Cuando quiso venir sobre las casas donde había la sangre, ¿qué hacía? You have to pass over. Por eso se llama pass over. Me gusta más en inglés que en español. Pass over, te lo está diciendo. Le estoy pasando por encima porque no lo puedo tocar. Yo tengo una amiga que es bien profética. Tiene unos sueños bien proféticos. Y cuando ella sueña algo, mira, ¿qué tú soñaste? Porque ella me llamó cuando la pandemia de la cosa esa del COVID. Y dice, ay, yo tuve un sueño. Digo, dime, ¿qué tú soñaste? Esto fue lo que yo soñé. Yo soñé que había muchas camillas con gente con COVID en el hospital. Y venía este espíritu de la muerte y lo que hacía era que se les acercaba y los olía. Y cuando olía que había temor, lo mataban. Eso me impresionó. El temor. El temor, el enemigo puede detectar el temor. El Señor te dice, no temas, no temas, no temas. El temor le abre puerta al enemigo. ¿Qué le pasó a Job? Lo que temía le sobrevino. El temor no viene de Dios, es contrario por completo a la fe. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra el temor. Smith Wigglesworth decía, la salud divina es simple. Deja que lo que está en tu espíritu fluya constantemente en tu cuerpo para que no te enfermes y para que cualquier enfermedad que toque tu piel muera instantáneamente. Porque la vida de Dios en ti es mucho mayor que las circunstancias en tu contra. Tú eres un vaso precioso que lleva contigo, tú tienes dentro un tesoro del cielo. Y no importa lo que tú estés enfrentando, esa vida de Dios en ti es mayor que lo que tú puedas estar enfrentando. That life of God in your house, en tu casa, puede cambiar la situación. En tu finanzas puede cambiar la situación. En tu salud puede cambiar la situación. That life of God, the life of God, la vida de Dios, alabado sea el Señor. Aleluya. Mira a ver si es la voluntad de Dios
que nosotros, que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, que incluso cuando la maldición todavía estaba en el mundo, todavía no había venido Jesús, ¿y qué hizo Él? Él le provee un espacio al hombre y le dice: si tú caminas en mis caminos, escuchas mi voz y obedeces, ninguna de estas maldiciones te sobrevendrán. Aún en el pacto de maldición, y él estaba viendo un camino para que vivieran en sanidad, porque las maldiciones eran todas partes, perdón, las enfermedades eran todas partes de la maldición de la ley. Entonces, ¿cuánto más nosotros que ya hemos redimido de la maldición de la ley? Entonces, ¿qué hacía eso? Eliminó las excusas religiosas para que nosotros vengamos a decir que yo no puedo vivir como Él, porque la vida de Dios en nosotros es la mayor posesión que tenemos. Y Jesús caminó plenamente consciente de esa unión con Él, y ninguna enfermedad ni lo tocaba a Él ni a aquellos que Él tocaba. Entonces, la ley de vida operaba en Jesús, y esa ley de vida quiere operar en nosotros también. El plan de Dios es que vivamos en salud divina, no que tengamos que estar yendo de ataque en ataque en ataque, sino que vivamos en salud divina, impartiendo lo que por gracia recibimos. Somos luz, la enfermedad es tinieblas. La luz, las tinieblas pueden prevalecer ante la luz, no. Mientras más llena de la vida de Él, que dice la vida es la luz. Mientras más llena de la vida, más llena de luz. Las tinieblas no encuentran espacio en mí. Entonces la vida de Dios debe impregnar todo nuestro espíritu. A John Gillette le preguntaron, para ir cerrando, en una ocasión: si la vida de Dios está en nosotros, ¿por qué nos enfermamos? Pues tremenda pregunta. Y él contestó: porque opera de la misma forma que opera la tentación. El enemigo viene con una sugerencia mentirosa de que tienes algo, un síntoma, algo que te encontraron en un laboratorio, whatever. Viene con opresión y entra el tema. Le digo, y el tema es lo que le abrió la puerta al enemigo para que aquello que estaba afuera ahora viniera y se sentara dentro de ti. El temor. Nuestro principal enemigo es el temor. Entonces, él decía, tenemos que rehusar esa mentira tan pronto asome su cabeza. No darle espacio, no le des. ¿Qué dice la Biblia? No le des espacio al diablo, porque va a entrar. No le des espacio con el temor. Entonces, otra pregunta que le hicieron: si la vida de Dios está en mí, ¿por qué sigo enfermo? Él decía, porque muchas veces nos estamos enfocando más en la enfermedad que en la vida de Dios que mora en ti. Cuanto más nos enfoquemos en la vida de Dios, más fluirá la vida. Entonces, ¿te acuerdas qué le dijo Dios al pueblo israelita cuando la serpiente le mordieron? ¿Qué le dijo? Todo el que mirare a esa serpiente de bronce quedará sano. ¿Qué nos dijo? Enfócate en eso. Y eso era tipo y figura de Jesús levantándose y llevando el pecado en la cruz del Calvario. O sea, enfócate en lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario cuando llevé tus enfermedades. Enfócate en eso. No te enfoques en la enfermedad. Enfócate en mí. Enfócate en la vida de Dios que está dentro de ti. Enfócate en el poder dunamis que fluye por tu cuerpo. Enfócate en quién soy yo en ti. Y no te enfoques en la enfermedad. No te enfoques en el síntoma. No te enfoques en el diagnóstico. Amén. Entonces, ¿por qué le dice a muchos? Camina como si lo fuese. Santo Dios. Y eso se lo ha dicho a muchos. Y nosotros vimos lo que hizo en la vida de Rafa en ese momento. Juan, ¿por qué te dice camina como si lo fuese? Porque es una mentira. ¿Por qué él te dice? Yo llevé tus enfermedades. Yo sufrí tus dolores. Lo que decía John Gillette, el sermón, ¿tú sabes que hay un sermón que se dice que era el sermón más famoso de él? ¿Y sabes cuál era? La salvación trina. ¿Y por qué trina? Porque nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y dice, y él salvó
hizo provisión, Isaías 53, para los 3. Para el espíritu, cuando perdonó, fue molido por nuestros pecados. Amén. Por nuestra alma, cuando el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y para nuestro cuerpo, cuando llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos sanados. Eso fue lo que hizo en la cruz. Y él decía, ¿sabes lo que decía John Pilates? La iglesia se ha conformado con una tercera parte. La salvación de pecado. Pero la paz para el alma y la sanidad para el cuerpo se lo hemos relegado entonces al hombre, a los sistemas del mundo, cuando él pagó el precio por ello. Y él nunca me dijo, I didn't come. Yo una vez traje 3 pergaminos, 3 pollos. Él nunca te dijo, coge uno de los 3. Te lo di los 3. Paquete de completo. Es tu herencia en él. Es tu herencia en él. Entonces tengo que conocer que la vida de Dios fluye en mí para afectar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Entonces, cuanto más consciente de ello estoy, más va a fluir en mi cuerpo. Y la enfermedad contra la que luchaste va a luchar contra la vida de Dios en ti y no va a prevalecer. Cuando imponemos manos sobre alguien, hear this, porque la vamos a imponer. Cuando impongamos manos sobre alguien, no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo que estar consciente que yo voy a impartir la vida de Dios que tengo aquí. And when I lay my hands on someone, esa persona está recibiendo la vida de Dios en ella. Está recibiendo una impartición de la vida de Dios en ella. Está recibiendo una impartición de la vida de Dios. But I have to be full. Entonces, el secreto de la vida cristiana, ellos lo decían, todos ellos lo decían. La vida de Dios en nosotros. Come on, ¿cuántas veces hemos oído sermones de eso? What happened? ¿Cómo el diablo nos ha robado algo tan poderoso? Come on. Nos ha robado, y es la palabra. Las tradiciones, los argumentos, las experiencias que no entendemos, las ponemos por encima de esta. Y por encima de esta nada ni nadie. Entonces, el hombre con la vida de Dios es mayor el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, pero tú sabes que yo venía en el carro. Y yo decía, Señor, ¿y cómo? How? ¿Cómo nos llenamos de esa vida tuya? Y me dijo, yo venía en el carro, yo venía. No, yo no venía tan rápido porque estaba lloviendo, ¿verdad? Pero venía por ahí. Y no solamente se trata de saber que tengo esa vida, porque yo tengo la vida y tú la tienes y todavía no hemos caminado en esa plenitud, ¿verdad que no? Ajá. Entonces, se trata de que estés lleno. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Sed llenos. Y mañana la lees y ¿qué te dice? Sed lleno hoy también. Amén. Busca llenarte cada día de mí. Busca ser lleno. Y me puso esta imagen de un carro que va a las millas por la carretera y de momento se da cuenta, oye, espérate, que yo tengo que parar, yo tengo que coger gasolina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reducir la velocidad. Y desviarse. Detenerse. Tienes que apagar el carro para llenarte. El carro no puede estar en movimiento para llenarse. Estar quietos y saber que yo soy Dios. You wanna know me. ¿Tú me quieres conocer en verdad? Aprende a estar quieto. Muere al alma. Muere a la actual carne que te dice, ven, brinca para aquí, brinca para allá, brinca para más allá. Pero no estés quieto, porque si estás quieto, el enemigo te está metiendo en un merry-go-round. ¿Cómo se dice merry-go-round?
caballitos de esos, ¿cómo te llaman caballitos? Carrusel. De la ballena. Una máquina de esa. Te mete ahí, ¿para qué? Para que no estés quieto, para que no te llenes de la vida de Dios. Para que no experimentes la plenitud de la vida que tengo para ti. Todos ellos eran personas del lugar secreto. Todos estaban quietos en la presencia. Aleluya. Todos ellos eran buscadores de Dios. Eran soakers, como lo es Marco Brunet, como lo son otros más, que cuando tú oyes un canto tú sientes algo por ellos, porque están son hombres de presencia. Entonces, lo otro que me mucho, si tú vas al hospital, por lo general lo primero que te hacen es que te conectan a una línea para que te dé por el suelo los nutrientes que tú necesitas, ¿right? Cuando yo estoy sola en la presencia, yo me estoy conectando a la fuente de la vida que es Él. Aleluya. Y comienzo a recibir dentro de mí. ¿Y qué sucedería si yo me voy soaking y yo comienzo a decirle, aquí estoy, lléname de tu vida, lléname de tu plenitud, lléname de tu espíritu? Oh, come on. Entonces, todos estos hombres lo practicaban. Eran hombres que clamaron por la llenura del espíritu. ¿Qué se da en un avivamiento? Cuando hay un avivamiento, tú vas a ver milagros portentosos, milagros creativos, milagros de Dios tremendo. Tú vas a ver liberaciones, tú vas a ver las vidas que corren al altar, tú vas a ver todo eso. Pero primero que eso, ¿qué se tiene que dar? La llenura, aleluya. La llenura del Espíritu. Gloria a Dios. Ser llenos del Espíritu. And God is saying, y Dios está diciéndole aquí, a esta casa, busca mi llenura. Busca mi llenura. Pasa tiempo conmigo, en quietud. ¿Tú has visto que si yo quiero llenar algo, tú te imaginas? Un vaso, ¿cuál es el vaso? Y el vaso así. Y el vaso, y yo llenando, y el vaso, ¿se va a llenar? Amén. Stop. Detén la sobreactividad. Detente en el camino. Porque hay un precio a pagar. Pero cada vez, el Señor me mostraba, cada vez que tú estás quieta ahí, tú estás muriendo la carne. Tú estás muriendo tu alma. Porque tu carne lo menos que quiere hacer es reposar. Pero en mi reino, ese reposo es el que te llena de mi vida. Tú sabes que estoy viendo testimonios de gente que la ciencia le ha dicho incurables. Se han tirado a la presencia a clamar por esa vida y están sanos. La gloria para Dios. Entonces, Él nos dice en Juan 17, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la vida de Él. Y Él, antes de partir, se aseguró de darnos la vida a nosotros. Y nos dice, así como Él me envió, así te estoy enviando, para que hagan las mismas obras que yo hice, y aún mayores. Entonces, debes levantarte cada día con la intención de impartirle vida al que está al lado tuyo. Porque hay un milagro allá afuera que está esperando por ti. Cerramos Facebook. Sean bendecidos, levántense a manifestar la vida de Dios que está en ustedes y entendamos que el Evangelio